sueño encantado en leyenda, que en un pentagrama te vieron nacer. Bella meseta dorada, te baña el conveima, con perlas tu piel, abanicando tu cara, la brisa que corre, que acaricia y vaguea, y se asoman los luceros para dibujarte con una acuarela de suave pincel. Y vagué musical, luna de plata eres tú. Y vagué un edén, todo aquel que pasa quisiera volver. Y vagué mito y luz, paisaje embrujado, es tu amanecer. Te despiertas con la aurora y te duerme un tiple al anochecer. Bien, el tema de hoy se titula El día que Lot salió de Sodoma. Al menos en las últimas 60 años, la sociedad no solamente está sufriendo de un avance tecnológico en el que ciertamente puede traer un beneficio para la sociedad. El incremento de la ciencia como la computación, los medios electrónicos como es la radio, la televisión y la prensa, han aumentado, como dice el libro de Daniel. La Biblia no solamente nos enseña cómo este tipo de eventos que han sido profetizados, años de anticipación, la Biblia lo había profetizado con un cumplimiento y con un fin. ¿Qué sucede cuando el ser humano, el hombre, se encuentra aparentemente libre y cree sin algún límite hacer lo que quiere? ¿Qué sucedió en los días de Noé? ¿Qué sucedió en los días de Lot? Cuando el ser humano creía tener una libertad absoluta completamente a su vida y, en pocas palabras, como se dice de una forma coloquial, hacía lo que bien le hacía su gana. Cuando una persona cree tener libertad, cuando un ser humano cree decir y hacer lo que le conviene, únicamente pensando en su vida, de acuerdo a su manera de pensar y no consultando a Dios, entra en el libertinaje. ¿Qué sucedió cuando en los días de Lot, en los días de Noé, no solamente nos enseña por los labios del Señor Jesucristo, antes de su segunda venida, se iban a parecer mucho a los días de Noé y los días de Lot? ¿Qué sucede cuando el ser humano cree encontrar la cima total y decir que se encuentra plenamente convencido de una felicidad y decir que Dios no existe? La Biblia nos enseña que esto es un error. El hombre se acelera a una autodestrucción. Cuando tú no le pones un límite a un niño y empieza a juguetear y empieza a hacer lo que le da la gana, después es muy difícil de que tú lo puedas controlar. De la misma forma, cuando un ser humano no tiene la dirección de la palabra de Dios, comienza a tener rebeldía, a hacer lo que le viene en gana y cree, en base a su perspectiva humana, que esto es lo mejor. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 31, en el Nuevo Testamento, en donde con los labios de Jesús, así como también lo describen los evangelios, ¿cómo iban a ser estos días antes de venir Jesucristo a esta tierra? En Lucas capítulo 17, versículo 26 al 31, la Biblia nos enseña que será como los días de Noé y Lot. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. La Biblia nos anticipa, con años de anticipación, cómo iban a ser estos mismos días en que el Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, iba a venir por segunda vez. La historia nos confirma cómo el ser humano, olvidándose de Dios y únicamente alimentando sus deseos carnales, acelera una autodestrucción. El ser humano no solamente al despegarse, al alejarse de un Dios vivo, ignorando completamente que es un Dios poderoso, que tiene poder sobre la vida y la muerte, cree tener felicidad, cree tener desde su perspectiva humana, desde su pensamiento, decir, yo tengo la razón, yo tengo nada más la razón, lo que yo hago es únicamente, es lo correcto. Déjame decirte que cuando tú humanamente haces las cosas, estás muy posiblemente equivocado, tus pensamientos son torcidos, porque el hombre es imperfecto y siempre desde su corazón, la Biblia dice, hará lo imperfecto si éste no consulta a Dios. Lot, la Biblia nos describe cómo era. Era un hombre que era sobrino de Abraham, conocía de la palabra de Dios como muchos de nosotros. Lot no solamente era un pastor, era un empresario, era una persona usada por Dios, que conocía la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando Lot empezó a tener en sus ojos, en su corazón, vanidad, orgullo, soberbia, avaricia? ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre que se despegó no solamente de la voluntad de Dios, sino que también se despegó de la iglesia, de sus hermanos? La Biblia nos enseña que cuando una persona no solamente cree decir tener la verdad y hace como él quiere, empieza a tener errores en sus decisiones. ¿Qué ventajas tuvo y qué desventajas tuvo Lot al ser sobrino de Abraham? En el libro de Génesis no solamente nos describe cómo estos dos hombres de Dios tenían posesiones de bienes materiales. Y hubo un momento en que Abraham y Lot tenían ovejas, tenían ganado, tenían pastores, como si cuando tú tienes empleados y tienes muchas posesiones. ¿Qué sucedió en ese momento cuando empiezan a discutir los pastores de Abraham y los pastores de Lot? Abraham y Lot llegaron a un acuerdo en el que dijeron, vamos a separar las ovejas para que cada uno directamente dirigido por Dios vaya a hacer las cosas correctas. Pero Lot, ambiciosamente, queriendo controlar el rebaño, queriendo controlar el dinero en avaricia, decidió mal, como muchas de las veces nosotros hacemos. Lot, no solamente en un momento que tenía la dirección, la guía, la protección de Dios, si él quería y viviera en santidad, se aleja. La Biblia dice que Lot miró hacia a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Muy cerca de esa ciudad encontraba que había pastos, que había abundancia. ¿Y qué es lo que sucedió con este hombre? Que vio con los ojos la prosperidad económica que había en los rebaños, que había también en el ganado, como muchos pastores hoy en la actualidad. Ven en los rebaños dinero, ven no solamente en iglesias dinero, y prostituyen sus ideales, prostituyen la palabra de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Qué triste es poder decir que cuando tomamos la palabra de Dios y dicen, Dios está hablando, y únicamente lo hacen para sobornar, para alterar la palabra de Dios.
en base a su criterio personal, en base a enriquecerse, materializar las ideas y prostituir el evangelio. ¿Qué será cuando estas personas lleguen a la presencia de Dios y no solamente su moral, no solamente sus ideas han sido prostituidas, sino que qué pasará con esas personas? Al decirse cristianos, muchos de ellos no serán cristianos. La Biblia nos enseña que Lot vio con sus ojos tantos pastos con lo que podía alimentar y crecer de manera sobrenatural su ganado. Déjame decirte que cuando tú tienes un proyecto, un negocio, y ves que puede ser jugoso, te estoy diciendo que de cierta forma no estás haciendo mal, siempre y cuando consultes a Dios si es su voluntad ese negocio. Cualquier persona puede decir, es que voy a poner un negocio, soy cristiano, pero voy a poner un bar, voy a poner un centro donde haya prostitución. Eso, de acuerdo a tu perspectiva, puede estar bien, pero delante de Dios no es lo que Dios quiere para tu vida. Lot no se fijó en las consecuencias de pecado que había en Sodoma y Gomorra, como muchos de aquellas personas. Me voy a ir a una ciudad, voy a ir a otra ciudad, voy a satisfacer mis deseos. Bueno, total, conozco a Dios, leo la Biblia de vez en cuando, y no toman en cuenta a Dios. Prostituyen sus ideales, prostituyen la manera de pensar que Dios quiere para tu vida, y de acuerdo a lo que tú dices, pero como esto es bien, hay dinero, es de Dios. ¿Sabes cuál fue el error que tuvo Lot? No le importó la familia. Y la familia, déjame decirte, está antes que el ministerio. Y no está antes que Dios. Y tener una comunión con Dios y asistir a la iglesia no es lo mismo. No es lo mismo, déjame decirte. La intimidad con Dios es desde la mañana, Mateo 6:33, busca con todo tu corazón, busca con toda tu alma tener intimidad con Dios, amar a Dios, y después puedes tener un servicio, después puedes ayudar, pero déjame decirte que no equivoques ni tampoco alteres el orden de Dios. Los errores de la decisión de Lot para su prosperidad, muchas de las veces nosotros los tenemos. Preferimos tener negocios, preferimos tener aquello, el otro, y cuidamos la familia. Y tú te puedes decir, oye, pero es que trabajo 14 horas, ¿qué voy a hacer para alimentar a mi familia? Insisto, la palabra de Dios dice, primero es la familia. Es Dios, tu esposa, tus hijos, luego tus amigos, tu trabajo antes que los amigos, y hasta el último el ministerio. No confundas las cosas. La Biblia nos dice que hay tantas cosas que el hombre pone equivocadamente y destruye la familia. Esto es un error. A Lot no le importó, es este negocio, es otro. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijas? ¿En qué lugar los tienes? Jamás consultó a Dios Lot. Y vamos a ver qué es lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. Donde Lot con sus ojos materialmente y con avaricia tenía en su corazón seguridad. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. La Biblia dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La Biblia nos enseña cómo Lot no solamente fue prevenido. Abraham no solamente sabía la ley, la obedecía. Y Lot escogió en base a su voluntad. La Biblia nos enseña cómo un ser humano desesperado sin consultar a Dios,
sin recibir la guía soberana del Todopoderoso, ambiciona propiedades, tener cosas y cosas. Esto es para mí, esto es para aquello, casas, lujos, comodidades, y te olvidas de Dios. La Biblia nos enseña que ciertamente hay tres cosas que le preocupan al hombre: el qué comer, el qué vestir y dónde vivir. Y cuando tú dices, Dios mío, he estado pasando esto, he estado viviendo angustiado, allá hay una ciudad en donde hay mucho trabajo, hay esto, pero hay juegos de azar, hay brujería, hay hechicería, hay prostitución, no importa, me voy a ir para allá. Déjame decirte, muy bien, que si no consultas a Dios, estás en riesgo de caer en los lazos del pecado. Cuando Dios habla a nuestras vidas y que tienes una vida completamente santa, agradable, perfecta ante Dios, la Biblia dice que el mismo Jesús se dio a sí mismo. ¿Cómo no nos dará lo que necesitemos? La Biblia nos dice, así con lo que tienes, come, disfruta lo que Dios te da. Es los mismos salmos, los proverbios nos enseñan de una manera importante y clara que de qué le sirve al hombre tener un buey engordado si hay discusión, si hay contienda en tu casa. Más vale que tengas agua panela, pan tostado, frijolitos, lo indispensable, y tengas paz. ¿De qué sirve que tengas tu refrigerador, tu congelador lleno de comida, lleno de alimentos, y te estás prostituyendo? ¿De qué sirve que tengas tantos lujos, tantas comodidades, y después de eso estés vendiendo tu cuerpo, acostándote con hombres, con mujeres, prostituyéndote? ¿Para qué? ¿Cuánto valoras tu vida? Que por unos cuantos pesos, miles de pesos colombianos, tú digas de alguna manera, vale la pena entonces tener esto. Tarde o temprano llegarás a la presencia de tu Dios, porque de Dios nadie se burla, y el pecado te va a alcanzar. ¿Cuántas personas dicen, es que si de verdad esto, si de verdad aquello, Dios mío, dame esto, y te olvidas de que es un Dios vivo? Y ocultamente muchos cometen inmoralidad. Ocultamente, ¿cuántas personas, jovencitos, hombres, se prostituyen con tal de tener un cigarro, alcohol? Hacen lo que viene en gana de acuerdo a su perspectiva, y creen y se ocultan en donde creen que nadie los ve. Déjame decirte que Dios te está viendo, y de Dios nadie se burla. Lot pensó en algún momento, aquí tengo bienestar, no importa que haya prostitución, no importa que haya inmoralidad, total, voy con la protección de Dios. Déjame decirte que ciertamente Dios te puede mandar a un lugar para evangelizar, pero siempre y cuando vivas en santidad, bajo la cobertura de Dios, bajo la dirección de Dios. Pero cuando vas con la avaricia, cuando vas con el deseo de tener millones de pesos, muy próximamente está tu caída. ¿Qué sucedió con Lot? Escogió la felicidad a través de la corrupción, apartándose de los cristianos. Es que ya no tengo tiempo de congregarme, es que ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, ya no tengo tiempo de ir tampoco con los cristianos. Ay, es que el trabajo, ay, es que aquello, ay, es que el otro. Pero cuando tienes un problema, te encanta escuchar bendición de Jehová, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, llueve oro, llueve esto. Estás equivocado, porque estás buscando la bendición y no al que bendice. Déjame decirte, ¿cómo es posible que después de que te olvidas de Dios, no tienes una comunión santa con Dios, no vives la palabra de Dios, te atreves a pedirle a Dios que te bendiga? No seamos tontos, hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven por esta televisora de Colombia. De verdad, es increíble que hoy cuántas personas les encanta escuchar únicamente bendición, bendición. Yo no dudo que Dios bendiga a las personas cuando viven en santidad, en integridad, pero cuando su vida es inmoral, como la fue de Lot. Lot estaba con un pie en el mundo y con otro en el mundo, en el cristianismo, porque él estaba en la frontera. Él era una persona que, de acuerdo a la influencia de Abraham, tenía una posición política. Y él estaba en la puerta recibiendo a los reyes, a los diplomados. Pero él estaba, lo que nos enseña la palabra de Dios, es de que él estaba en una frontera. Vivía una vida doble, como muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo.
prostituyéndose, prostituyendo sus valores morales. Y la Biblia nos sigue advirtiendo que revisemos nuestra vida. No podemos seguir continuando con el pecado. Del pecado, de verdad, si no tienes conciencia que destruye, no solamente física, moral y espiritualmente, tarde o temprano, Dios te va a decir, ven para acá. Satanás te va a cobrar la factura. ¿Cuántos por un rato de placer se prostituyen y creen, no pasa nada, bendición de Jehová? Y luego viene el SIDA, la cirrosis hepática, los descontroles emocionales, la locura, todo, y muchas de las veces consecuencia de una vida inmoral. La Biblia nos enseña, como si fuera un semáforo, advirtiéndonos, corrige tu vida. De Dios nadie se burla. La Biblia nos dice cómo Lot, viviendo en fronteras, como muchas personas, en Génesis capítulo 19:1, viven una vida doble. De lunes a viernes se comportan como si fueran, de verdad, como dicen por ahí, el anticristo. Sábados y domingos, gloria a Dios, aleluya al Eterno, Padre Celestial, bendíceme, dame profecía, dime esto, dime el otro. No seas tonto, con mucho respeto te lo digo. Es más ofensivo que tú te trates de burlar de Dios a lo que yo te estoy comentando. Es más ofensivo que tú trates de decir, Dios, bendíceme cuando vives en adulterio. Es más ofensivo que tú te presentes, que no estés completamente convencido, arrepentido de tu vida y que le digas a Dios, ¿sabes qué, Padre? Bendíceme, haz esto y vives completamente inmoral. Con mucho respeto, vives como si fueras un payaso. El fin de semana te pintas con una cara y toda la semana tienes otra. Eres un hipócrita. La Biblia dice textualmente, Jesús les decía, le dolía en su corazón que aquellas personas que decían saber de la palabra de Dios, que aquellas personas que decían conozco a Jesús, eran hipócritas. Como muchos de nosotros en algún momento decimos, conozco a Jesús, y cuántos consultan pornografía, aceptan la inmoralidad en su casa. Es que, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué le puedo decir? Que no se vaya de la casa, déjalo que agarre carretera, déjalo que se vaya. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre, ¿sabes qué? Dame lo que me pertenece y me voy, jamás lo detuvo su padre. Y cuando este muchacho fue, comió con los cerdos, disfrutó, se emborrachó, estuvo con hombres, con mujeres, no sabemos, de una forma completamente inmoral, hasta que tocó fondo, su padre jamás lo fue a buscar, porque permitió que Dios actuara en la vida de su hijo. ¿Cuántos de nosotros? Ay, es que mi hijo está padeciendo. Mi hijo, qué bueno que le das consejos, qué bueno que le dices la palabra de Dios es la verdad, que tú lo instruyes, que lo exhortas, pero cuando tú lo obligas, no estás jugando al Espíritu Santo, no estás jugando a ser Dios, porque estás deteniendo lo que Dios quiere para tu hijo, una corrección. Lo mismo sucedió con Lot en la frontera. Un paso por aquí, otro paso por acá. Ay, Dios mío, fíjate que esto, pásense por acá. Y como tenía negocios, no importa que sea inmoral, con tal que deje los diezmos, con tal que deje esto, déjalo que sea prostituta, déjalo que sea aquello, déjalo que sea borracho. Déjame decirte, y no me malentiendas, cuando una persona recién convertida es inmoral y no sabe, deja que el Espíritu Santo hable a su vida. Pero cuando tú prostituyes la palabra de Dios y pasan 5 años, 6 años, la condición de la persona sigue siendo como la de uno cristiano y tú no le dices nada como líder, únicamente para que haya diezmos en tu bolsa y para que te sientas satisfecho, estás corrompiéndote, te estás prostituyéndote. Lo mismo sucedió con Lot. Lot permitió la inmoralidad no solamente en esa ciudad, sino que también permitió la inmoralidad en su casa. ¿Qué sucedió cuando el mismo Lot, al ver a los ángeles, porque ya la ciudad apestaba, olía, gedía a pecado, como hoy en la actualidad
existe. ¿Cuántas ya vemos en muchas ciudades mujeres completamente casi desnudas? Y no es de que esté uno observando, pero ya de verdad es vergonzoso que para dónde miras. Hombres vemos en la televisión, en algunos noticiarios, en donde ya se exhiben hombres desnudos prácticamente y mujeres desnudas. Y tú dices, ¿qué tiene de malo? Déjame decirte que el mal entra también por los ojos. Así como Lot vio, deseó, quiso tener, de la misma forma, una persona no conforme al corazón de Dios y que desea poseer algo incorrecto, ve, lo desea, lo quiere tener y después, ¿qué sucede? Cae en el pecado. En Génesis capítulo 19, versículo 2, la Biblia nos enseña la llegada de los ángeles a Sodoma. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies por la mañana y os levantéis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Hasta dónde puede llegar la inmoralidad y cómo se nos representa hoy en la actualidad? Que Lot les ofreció que se quedaran en su casa porque sabía del peligro de la violencia que había en las calles. Ahora, si tú te quieres quedar en la calle, te das cuenta que es imposible porque hay asaltantes, hay personas que delinquen, y es imposible que tú te quedes en la calle porque sabes que hay peligro. Lot lo mismo vio, es que sabes que hay mucho peligro allá afuera. Vénganse, mejor quédense en la casa. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde permitió Lot la corrupción, la inmoralidad? ¿Hasta dónde permitió Lot la pornografía en su casa? Por temor a decirle a sus hijos, ay, mis hijos, no vean eso porque es malo. ¿Y cuántas personas, aún diciéndose científicos, les dicen a los muchachos, es correcto que tengas pornografía, está bien la masturbación, porque eso te permite un desarrollo en tu vida y que te conozcas? La Biblia dice en el libro de los Gálatas que todo ese tipo de inmoralidades, la pornografía, lo semejante a la inmoralidad, también es pecado. La Biblia nos enseña de una forma clarísima, cuando los ángeles llegaron, imagínense ustedes qué terrible es la condición moral de ese entonces que se está apareciendo hoy en la actualidad. Hombres buscando ya tener relaciones sexuales con hombres, mujeres queriendo tener relaciones sexuales con mujeres, hombres queriendo tener relaciones sexuales con niños. ¿Hasta dónde está llegando la inmoralidad? Déjame decirte que como los días de Sodoma y Gomorra serán cuando antes que venga el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas su vida se transforma de una forma loca, porque es una palabra corta, degenerada, perversa, para tener relaciones sexuales? ¿Cuántos se enloquecen por ver una muchacha, se transforman, se vuelven como locos? Quiero con esa chava, quiero con ese hombre. Desean, la tienen, se satisfacen 1 hora, 2 horas de tener relaciones sexuales y después siguen vacíos. Siguen vacíos porque eso nunca va a llenar tu vida. Y después buscan a un hombre y después buscan otro tipo de relaciones más perversas. A tal grado que cuántas personas en algún lugar se pelean por tener relaciones sexuales con otra persona. Son violentos. La Biblia nos dice que así también va a ser. Ve lo que dice Génesis capítulo 19, versículo 4 al 8. ¿Hasta dónde puede llegar la inmoralidad de un ser humano que desearon tener relaciones sexuales con los ángeles? Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón.
Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. Solamente que estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mí del tejado. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4 y el versículo 9. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esto significa que los más jovencitos hasta los más ancianos rodearon la casa de tal forma para tener relaciones sexuales, satisfacer su deseo sexual y decir, queremos con esos hombres, qué guapos están esos hombres, queremos tener relaciones sexuales. Y quisieron golpear la puerta, abrirla y decir, Lot, ábrenos la puerta que queremos tener relaciones sexuales con ellos o acabamos contigo. Lot en algún momento dice la palabra de Dios que cerró la puerta como defendiendo para que nadie pasase. ¿Cómo era tan violento ese momento? En de que o me abres o derribamos la puerta, queremos acostarnos con ellos. ¿Cuántos en una forma desesperada? ¡Ay! Es que esa chava, ese chavo, si no pasa esto, capaz si me la surto para tener relaciones sexuales con ella. El versículo 9 dice la palabra de Dios. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para hablar entre nosotros y habrá de regirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron, ¿para qué? Para romper la puerta. ¿Cómo es el comportamiento hoy en la actualidad de muchas personas que están creyendo hacer lo correcto a través de una vida inmoral, perversa? Qué triste es decir que a través de un momento de placer, a través de un momento de inmoralidad, no solamente se vuelven violentos. La Biblia nos enseña cómo está pasando hoy en la actualidad con muchas personas. Hay violencia, hay inmoralidad, igual como Sodoma y Gomorra, la antesala a la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántas personas en algún momento Lot dice, amigos míos, hermanos, no hagas tan mal, permitían inmoralidad dentro de su círculo social o religioso, con tal de que no se fueran? ¿Cuántas personas diciéndose pastores, diciéndose siervos de Dios? No importa, con que deje el diezmo, no importa que tenga amante, déjalo, no importa. ¿Sabes que eso también permitió Lot? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña y nos advierte a través de esta escritura cómo debemos de estar prevenidos de lo que Dios nos está diciendo. En Génesis capítulo 19, versículo 10, fíjate lo que dice la palabra. Vamos a leer desde el 8. Y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego que... Lean la Biblia. No. Os ruego, hermanos míos. ¿Cómo se dirigió Lot a esos hombres perversos? Como hermanos. Es decir, que también participaba quizás de esa inmoralidad. ¿Cómo te atreves a decirle a un hombre que tiene relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, decirle, hermano mío, no hagas tal maldad, hermano mío, no hagas esto? Aunque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Lot era un hombre justo, no dudamos que éste permitía la inmoralidad en su casa. Y tan era así que ofreció a sus hijas, no importándole lo que sucediera, ahí están mis hijas, mejor tengan relaciones con ellas y no toquen a estos varones, hermanos míos. ¿Qué tan grande es el error que está sucediendo hoy en la actualidad como Sodoma y Gomorra? Que muchos están prostituyendo sus valores morales y se dicen algunos de ellos cristianos. Quiero recordarles
lo que dice un recorte de periódico que vale la pena mencionar de aquellos que se dicen cristianos. Dice entonces un periódico: un reverendo anglicano celebrará la primera boda gay religiosa de España. La celebración de esta primera boda religiosa entre dos personas del mismo sexo, en este caso dos varones, tendrá lugar en el mes de febrero a las 3:30 de la tarde en un hotel de Playa de Mogán, en el sur de Gran Canaria, detalló el reverendo, que calificó la ocasión de momento histórico. ¿Hasta dónde se está permitiendo la inmoralidad de que algunas personas, creyéndose ser guiadas por Dios, prostituyen los valores morales? No importa, lo que nos importa es únicamente tener el matrimonio. Ay, que se casen, mira qué tierno que dos hombres se casen, mira qué bonito que dos mujeres se casen, vamos a darles oportunidad en la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. No te engañes, estás violando los principios éticos, morales, y la Biblia nos enseña que ahí es donde el hombre perverso está a punto de una autodestrucción. ¿Cuántos cantantes, artistas que ven esto como un avance y algo moderno, donde dicen, estamos tan modernos, la ciencia cómo ha avanzado, mira nada más? ¿Y qué es lo que sucede? Inmoralidad. Un recorte de periódico de los Estados Unidos de Norteamérica dice: Los Ángeles, Estados Unidos, un cantante de pop británico fue de visita a Estados Unidos para una gira musical. Elogió la decisión de la Corte Suprema de California de levantar la prohibición a los matrimonios entre homosexuales. El cantante de 44 años de edad, quien llevaba casi 2 décadas de no pisar territorio estadounidense, calificó como un logro fantástico al fallo del Supremo californiano. Declaró inconstitucionales las leyes que evitaban la unión legal entre personas del mismo sexo. Es decir, para muchas personas es muy moderno ya la homosexualidad, la diversidad, la convivencia entre dos hombres, y después adoptan un niño y después le enseñan, pregunta, ¿quién es papá y quién es mamá? Y dos mujeres que se casan, ¿quién es papá y quién es mamá? ¿Qué principios morales tendrá un infante? ¿Desearán acaso también que este niño sea un homosexual? ¿Desearán entonces qué es lo que desean? La Biblia nos dice que la sociedad está a punto de autodestruirse, como Sodoma y Gomorra serán los últimos días. Y estamos en la antesala. Tu hombre que estás viendo por televisión en Cali, en Colombia, en Ibagué o en el resto del mundo, Dios está hablando a tu vida. Arrepiéntete. No puedes jugar con el pecado. De principio puedes empezar con prácticas inmorales, masturbación, pornografía. Estás pecando contra tu propio cuerpo. Luego de eso tienes relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Eso ya no te va a llenar. Y después vienes a la iglesia y haces esto. Vives una vida doble. Delante de Dios, eso es perversidad. ¿Cuándo y cómo fue la misericordia de Dios para salvar a Lot en un tiempo totalmente perverso? Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 10, en donde la Biblia nos dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. La Biblia dice que Dios advierte a la humanidad. Dios sigue advirtiendo a cada ser humano. Quizás tu problema no es la inmoralidad, quizás tu problema no es la perversión sexual, pero consultas a divinos, consultas a brujos, te encanta escuchar siempre falsas profecías. La Biblia dice que al final de los tiempos la doctrina iba a ser contaminada y que muchas personas tendrían comezón de oír únicamente lo que querían escuchar. ¿Y cuántos dicen, bendición de Jehová, oro, esto, aquello? La Biblia dice que al final de los tiempos los hombres no entendían, se corrompían, iban de mal en peor.
¿Y cuántas personas están vaticinando, profetizando de que viene avivamiento, viene esto? No se duda que cuando el pueblo de Dios se arrepiente por su pecado, viene un avivamiento en su vida, y este avivamiento produzca fruto en la vida del cristiano, pero no sin antes reconocer el pecado. Amigos, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. La Biblia nos enseña y nos advierte cómo a través de su palabra y de sus mensajeros tú puedes ser salvado. En Génesis capítulo 19, versículo 12 al 13, la Biblia dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que Dios mandó a ángeles, como hoy está enviando a hombres que tienen temor de Dios, de advertir a la sociedad, al mundo, de que el pecado destruye. Es mentira, es verdad que cuando vives una doble vida puedes ser salvado. Si no te arrepientes, si no tienes conciencia de que el pecado te consume, te destruye, y que esta noche quizás la última vez que tú escuches la palabra de Dios, de verdad, viene un principio muy terrible. Hoy en esta tarde, en esta noche, donde quiera que te encuentres, Dios te está hablando a tu vida. A que tomes conciencia de que no puedes vivir una vida doble, como en Lot, unos días afuera, otros días en la perversidad. Dios no puede ser burlado. De verdad, amigo que me escuchas, ¿cuántas veces puedes decir: es que me cuesta tanto trabajo comportarme, vivir una vida santa, tener esto, tener aquello, me cuesta tanto trabajo vivir en santidad? Ay, pero qué bonitos son los cantos. Ay, pero qué bonito es cantar, gloria a Dios. Ay, pero qué bonitos son los cantos. Y como si estuviéramos completamente en una estación de radio, pedimos canciones, pedimos aquello. Ay, esto no me gustó. Criticas, juzgas, esto tampoco me gustó. Es que no hay profecía, es que no hay palabra. ¿Sabes? Si no es el tiempo de las complacencias musicales. Déjame decirte que cuando Dios está hablando, cuando la alabanza es para Dios, no es para agradarnos a nosotros, es para agradar al Rey de Reyes, al único, al soberano, Jesucristo. Déjame decirte que cómo es posible. Ay, como ya no cantan esas canciones en esa iglesia, mejor me voy al mundo. Ay, pero como ya no hay esto, ya no hay profecía. Ay, qué feos son ahí. Nada más hablan de pecado, nada más hablan de esto. La Biblia te sigue hablando a ti, porque el hombre es imperfecto. El hombre necesita la palabra de Dios, la luz de este camino, para no caer en un precipicio. No te engañes, amigo, amiga. Cuando Dios está hablando a tu vida, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios te está diciendo: arrepiéntete de ese pecado, por favor, ya no vivas esa inmoralidad, ya no estés viviendo de una doble vida, arrepiéntete. Dios no puede ser burlado. Amigos, Dios llama a salir de una condición de pecado para ser salvados. En Génesis capítulo 19, versículo 14 y 15, la Biblia nos dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al hallar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no parezcas el castigo de la ciudad. Pregunta: ¿cómo era la condición de Lot moralmente hablando y espiritualmente, que los yernos no le creyeron? Ay, mira que se va a destruir la ciudad. Si Lot hubiera tenido una vida completamente sana, pegada a los principios morales, totalmente convencido de que el pecado destruía, otra cosa hubiera sido. Ciertamente la misericordia de Dios,
ciertamente en el favor de Dios, ciertamente Dios lo rescató por su pura misericordia, como Dios te puede rescatar esta noche si te arrepientes. Pero ¿cuántos ya no te creen a ti porque llevas una doble vida? ¡Ay, el cristianito! Pero de lunes a viernes toma, fuma, tiene amantes, va con prostitutas. ¡Ay, qué le vamos a creer a ese cuate! Exactamente como Lot. Y Dios te está pidiendo que revises tu vida. Es verdad, muchas de las veces puede costar trabajo, pero cuando tú entregas tu voluntad a un Dios soberano, a un Dios precioso, y le dices: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi fortaleza, Espíritu Santo, lléname de tu poder, lléname de ti. Y entonces la Biblia dice que te da el poder de resistir el día malo. La Biblia te está hablando a ti y a mí esta noche, para que revisemos nuestra vida, en el que de verdad no podemos tener una doble vida. No podemos tener una doble vida como Lot, en la que completamente les decías de una forma, a otros de otra. Amigo, amiga que me escuchas, la Biblia es un libro perfecto, en que te está diciendo: ¿sabes qué? Te cuesta trabajo hoy decir: soy pecador. La Biblia te está diciendo: ¿sabes qué? Me cuesta trabajo reconocer que tengo una vida inmoral. Revisa tu vida y date cuenta que sin Dios de verdad nunca la vas a hacer. En Génesis capítulo 19, versículo 17, la advertencia después de ser salvado permanece hoy en la actualidad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Esto qué significa? Dios llama a que nos arrepintamos, y que cuando decides caminar en la vida de Jesús, no voltees atrás. Ay, es que hay alcohólicos, ay, es que hay borrachos. Ay, ya olvídate de tu vida pasada. Ay, es que también esto, olvídate de tu vida de pecado. Olvídate, porque ya tienes una vida nueva. Persevera hacia adelante, siempre firme, camina en la dirección de que el Espíritu Santo te da. No desmayes. Vale la pena de verdad vivir una vida llena de santidad. ¿Cuántas personas dicen: sí, es verdad, me cuesta trabajo, y vuelves a caer? Aquello que tú espiritualmente le das más a tu alma o a tu espíritu es lo que te va a dominar. Si tú le das pornografía, le das inmoralidad, eso es lo que más te domina. Pero si tú vives una vida llena de santidad, si tú vives una vida completamente convencido de que es el poder del Espíritu Santo que te ha dado la vida, que te ha dado el poder, eso es lo que te va a llevar a una vida de santidad. Amigos, Dios sigue hablando a la iglesia y a la humanidad, a que vivamos una vida llena de santidad. Yo quiero que leas conmigo Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 5, en donde la Biblia nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estos primeros 5 versículos están hablando Dios a su iglesia.
arrepiéntete. No puedes tener una doble vida. ¿De qué sirve que tengas infinidad de actividades? Dios conoce tus obras, actividades, esto, lo otro, si estás olvidando a tu familia. ¿De qué sirve que tú tengas infinidad durante la semana de tantas cosas que en tu carne satisfacen? Aparentemente dices, estoy lleno. Sí, estás lleno, pero únicamente de religiosidad. ¿De qué sirve que tengas tantas cosas si no tienes amor? ¿De qué sirve que tú tengas tantos estudios, de que te congregues 3, 4, 5 veces si no tienes amor y ya estás viendo a tu familia? ¿De qué sirve? La Biblia dice que tengas conciencia de que así como Lot únicamente vio tener una seguridad y descuidó a su familia, es el principio de su caída. ¿Qué tan peligroso fue que Lot descuidó todo eso y que también descuidó su vida espiritual, que les llamaba hermanos a aquellas personas que vivían de una forma inmoral? ¿Qué tan peligroso es esto? Que los mismos ángeles dijeron, salgan ustedes, salgan porque vamos a destruir este lugar. Y Dios te está diciendo, antes de que venga un juicio para una familia, para una colonia, un departamento o una ciudad, Dios te dice, arrepiéntete. Porque lo que destruye a las naciones no es la explosión demográfica, no es una crisis económica, es la inmoralidad. La Biblia nos lo dice, la historia confirma. Y yo en esta tarde te invito a que reflexiones en tu manera de vivir. ¿Vale la pena que vendas tu cuerpo? ¿Vale la pena que tú no consideres que de tal manera amó Dios al mundo, que se dio a sí mismo por el pago de nuestros pecados? Y que tú digas, es que vale mejor estar 5 horas, 2 horas teniendo placer, teniendo el congelador lleno. Ay, con tal de que me la pase yo en estos días, en estos años feliz, ya, antes de que yo me muera, Dios es muy bueno, me puedo arrepentir y me salvo. No te engañes. No te engañes. De Dios nadie se burla. Y en esta tarde, este mensaje a esta preciosa de Ibagué, Colombia, así como también los que nos están viendo por el resto del mundo, Dios está hablándonos a que corrijamos nuestra vida. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Y Dios te está hablando a ti en esta noche. ¿Vale la pena que tú sigas viviendo en esa condición en la que crees que puedes ser feliz? No te engañes, Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas personas en algún momento pueden decir, en esto está mi felicidad? Hace algunos años, cuando yo trabajaba en una empresa televisora muy importante, conocimos una persona que sale en televisión homosexual. Esta persona dijo, ¿sabes? Dios me ha dado la oportunidad de esto. Tuvo un accidente, su coche se volteó. Varias veces le hablamos de la palabra de Dios y un día le dijimos, después de ese accidente, Dios te está dando la oportunidad, muchacho. Arrepiéntete, qué bueno que puedes tener una nueva manera de vivir. ¿Y sabes qué fue lo que dijo después de ese accidente? Sí, Dios me ha dado la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso, hombre que veo, hombre que me como. Qué triste es tener una mente cauterizada. Cuando ya la mente no distingue qué es bueno y qué es malo. No llegues a ese límite. Dios quiere rescatar tu vida esta noche. ¿Quisieras hacerlo? Yo te invito a que junto conmigo oremos a Dios. Todos inclinemos nuestro rostro. Padre, tú nos has hablado en este día, nos has hablado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a que revisemos nuestra vida. Sabemos, Padre, que de ti nadie se burla. Padre Santo, reconocemos que somos pecadores y que una doble vida nos puede llevar a una autodestrucción. Tú no puedes ser burlado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús reconocemos nuestro pecado. Padre, tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Pero también tu palabra dice que a través de la sangre de Cristo hay perdón. ¿Qué debo de hacer? Te has de estar preguntando.
Únicamente cree de todo corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos y que a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, con su sangre, pagó tus pecados y pagó los míos. Dile con todo tu corazón: Padre, yo reconozco que he pecado. Me arrepiento de esta mala manera de vivir. Confieso mis pecados en este momento. Reconozco que tú moriste en la cruz y que con tu sangre tú pagaste todos mis pecados poniéndote en mi lugar. Jesús, yo te invito a que entres en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque también entras en mi vida, dándome la vida eterna, Jesús, a través de tu sangre. Creo en mi corazón que tú eres mi Salvador personal. Te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.